Buenas tardes, mi nombre es Brenda Guadalupe Alfaro Domínguez, alumna de séptimo semestre del Grupo A de la Licenciatura en Derecho, modalidad a distancia de la Universidad Autónoma de Chiapas. La presente actividad forma parte de la materia Derechos de los Pueblos Indígenas, siendo este el producto final. Comenzaré hablándoles de cuáles son los antecedentes históricos más importantes de los pueblos indígenas. Estos antecedentes son muy vastos y diversos, ya que abarcan miles de años de historia y culturas en todo el mundo. Dentro de los antecedentes históricos más importantes están los orígenes y las migraciones. Los pueblos indígenas tienen una presencia ancestral en diferentes regiones del mundo. Han existido desde tiempos inmemorables y han migrado a través de diferentes territorios, adaptándose a diversos entornos naturales. Muchos pueblos indígenas han desarrollado civilizaciones avanzadas con sistemas políticos, sociales y culturales muy complejos. Ejemplos notables de estas civilizaciones son la maya, la azteca e inca en América y las civilizaciones aborígenes en Australia. La llegada de los colonizadores europeos a América, África, Asia y Oceanía tuvo un impacto significativo en los pueblos indígenas. Muchos sufrieron la pérdida de tierras, la violencia y la opresión cultural. Sin embargo, también hubo resistencia y luchas por la autonomía y derechos de todos estos pueblos. A lo largo del siglo XX, los movimientos indígenas ganaron fuerza en todo el mundo, luchando por el reconocimiento de sus derechos, la protección de sus tierras y recursos y la preservación de sus culturas. Esto llevó a la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en el año 2007. Ahora hablemos de cuáles son los organismos que se encargan de proteger estos derechos de los pueblos indígenas. Existen varias organizaciones internacionales y nacionales que se encargan de proteger los derechos de los pueblos indígenas. Algunos que a mi parecer son los más destacados eh, son la Organización de las Naciones Unidas, que tiene varios mecanismos y agencias que trabajan en la protección de los derechos indígenas. También cuentan con un foro permanente para las cuestiones indígenas y el relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, que son dos ejemplos importantes de estos mecanismos. Otra organización que se destaca por la protección de los derechos de los pueblos indígenas es la Organización Internacional del Trabajo. Esta organización tiene un convenio sobre los pueblos indígenas y tribales en países independientes. Es el convenio 169, que establece estándares internacionales sobre la protección de los derechos indígenas, incluyendo el derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado. Por su parte, la CIDH es un organismo de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, encargado de promover y proteger los derechos humanos en las Américas. Tiene una relatoría especial sobre los derechos de los pueblos indígenas. Están también la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estas instituciones también han emitido decisiones y opiniones importantes en los casos relacionados con los derechos indígenas en las Américas. Como les mencioné con anterioridad, los derechos de estos pueblos y comunidades indígenas están reconocidos en varios instrumentos internacionales y nacionales. Algunos de estos derechos que considero son los más importantes es el derecho a la autodeterminación, ya que estos tienen el derecho a determinar libremente su condición política, económica, cultural, social y mantener y fortalecer sus instituciones, culturas y tradiciones. Los pueblos indígenas también tienen derecho a la propiedad y posesión de sus tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han ocupado, utilizando o adquirido. El derecho a participar en la toma de decisiones sobre el uso y la gestión de estos recursos y el derecho que tienen a ser consultados de manera adecuada y a dar su consentimiento de forma libre e informando antes de que se tomen decisiones que puedan afectar sus derechos, sus territorios o sus recursos. Estos pueblos tienen derecho a mantener, desarrollar y transmitir sus culturas, idiomas, tradiciones y conocimientos, así como a participar en la vida cultural, política y social de la sociedad en la que viven. Estos son algunos ejemplos de los derechos que poseen los pueblos indígenas. Es importante tener en cuenta que los derechos pueden variar según el contexto y la legislación de cada país, pero en general se busca garantizar el respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos en todos estos pueblos indígenas. A manera de conclusión, podemos resumir que cada región y cada pueblo tiene su propia historia,
y experiencias únicas. Cabe recalcar que es importante reconocer y valorar la diversidad y la riqueza de las culturas indígenas en todo el mundo. A nivel nacional, muchos países tienen instituciones y leyes específicas para proteger estos derechos de los pueblos indígenas. Estos pueden incluir comisiones, defensorías del pueblo, ministerios o departamentos especializados. Es importante destacar que la protección de los derechos indígenas es un desafío continuo y que aún queda mucho por hacer para garantizar su pleno respeto y reconocimiento en todo el mundo.